Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical. Y esta ocasión, entrando ya en la campaña electoral que prácticamente está en marcha, vamos a tener a nuestro primer invitado candidato presidencial a la República del Ecuador para las elecciones del año 2019. Estamos hablando de Juan Iván Cueva. Él tiene 38 años de edad y se ha postulado para la presidencia de la República por el movimiento Amigo. Está en escena este tema, por supuesto habrá mucho que indagar sobre su trayectoria política, pero también sobre lo que piensa de este país, cuál es el sentido que adquiere para él la política en estos momentos y por supuesto también hablar de la coyuntura nacional. Pero previamente tenemos un reportaje, un perfil preparado por nuestro equipo de producción para conocer un poquito más de Juan Iván Cueva. Ahí lo tienen. Juan Iván Cueva Vivanco es un lojano de 39 años de edad. Es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones con un máster en administración de empresas. Está dedicado a la energía renovable y a las telecomunicaciones. Sus títulos académicos los consiguió en universidades de Ecuador, Perú y Argentina. En su biografía indica que cuenta con una marca de cerveza artesanal en su ciudad natal. Sin embargo, también se ha desempeñado en cargos públicos y privados. En el ámbito público, por ejemplo, ha trabajado como asesor técnico en el municipio de Loja, esto durante la alcaldía de José Bolívar Castillo. También como gerente de operación de negocios en los medios públicos y como asesor de gerencia general en CNT. Lo hizo durante el gobierno de Lenín Moreno. También se desempeñó como subsecretario de Gobierno Electrónico y Registro Civil del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, esto durante el gobierno de Daniel Noboa. Cueva correrá como candidato a la presidencia de la República por el movimiento Amigo. Su binomio presidencial es Cristina Reyes, quien se ha desempeñado como asambleísta por el Partido Social Cristiano y como parlamentaria andina. Él dice que devolverá el poder político a la ciudadanía para acabar con las mafias que nos han llevado al borde del abismo. Dice también que en su candidatura estarán representados todos los sectores del país y que desde el primer día tratará de solucionar los problemas sociales y económicos que atraviesa la nación. Para el otro relato, Evelyn Caiza. Y ya estamos aquí con el candidato presidencial del movimiento Amigo. Lo hemos presentado, así que mucho gusto de tenerte acá. Juan, ¿qué tal? Orlando, muchísimas gracias por esta invitación. Un gusto estar aquí presente junto a esta audiencia maravillosa. Juan Iván, ¿por qué quieres ser presidente de la República del Ecuador? Te harán esta pregunta todo el tiempo, tu equipo te habrá preparado, tú te habrás preparado, pero quisiéramos que nos digas desde la parte más humana, ¿por qué quieres ser presidente de la República? Y la respuesta es ¿y por qué no? Bueno, ¿por qué no puedo serlo? No, pero ¿qué te hace pensar en eso? ¿Qué te lleva a pensar en eso? Hay una paradoja muy grande, querido Orlando, y es que la gente siempre está pidiendo personas nuevas que ingresen a la política. Y cuando viene alguien nuevo, resulta que dicen, no, pero es que está muy nuevo, nadie lo conoce. Entonces, ¿de qué cambio generacional estamos hablando cuando viene alguien nuevo con buenas intenciones que se ha preparado durante muchísimos años? Y es que Ecuador no puede seguir eligiendo más y más y más de lo mismo, Orlando. Ya no hay tiempo nuevamente para estar experimentando con personas que no tienen experiencia, que no tienen el conocimiento. El Ecuador lo que necesita en este momento y la demanda necesita gente capaz que pueda trabajar contra la crisis económica, necesita firmeza para poder luchar contra la inseguridad y necesita honradez para combatir la corrupción. Yo tengo esas tres características, Orlando, me he venido preparando durante muchísimos años y es por eso que yo quiero ser el gobierno y el presidente de la Unión y del Cambio. Pero siendo joven, con 38 años, cuando dices me he venido preparando muchísimos años, ¿cuántos años son esos muchísimos años? Bueno, yo quiero ser presidente de la República desde que soy niño. Cuando estaba en la escuela yo quería ser ya presidente de la República. Entonces me he venido preparando, estudiando
estudiado en el extranjero, he venido siguiendo muy de cerca la política nacional. Y en ese sentido y en ese orden de ideas, Orlando, me he venido preparando para poder tener todo el conocimiento del país de una manera mucho más específica, también de una manera muy general, conociendo las necesidades de los ecuatorianos. Porque yo soy una persona, Orlando, que yo soy un emprendedor de corazón. Actualmente tengo 2 empresas, tengo un emprendimiento que es una cervecería artesanal, una empresa de energías renovables y una empresa de tecnología. ¿Y cuánto tiene tu cuenta bancaria? Pues eso no se pregunta, hay cosas que no se tiene que preguntar. Pero se puede preguntar, yo tengo la obligación de preguntar, tú tendrás la obligación de responder o no. Yo tengo la... ¿Cuántas cuentas bancarias entonces mira, tienes? Orlando, yo creo que es una pregunta que hay que manejarla con mucha responsabilidad y también con sencillez. El Ecuador no está como para poder dar ese tipo de información y entenderás mi posición. ¿Pero tienes un patrimonio como para heredar o para dejar endeudado? No, tengo un patrimonio para heredar, sí, obviamente también tengo mis deudas, porque estar endeudado no es malo, Orlando. No, estoy de acuerdo, pero te digo esto porque además de lo que hemos investigado, tú todavía no te has casado, no tienes familia, te encanta el deporte, es decir, todavía estás en la generación en la que prácticamente se vive como un buen soltero. O sea, ¿para qué vengo a la entrevista si has investigado más de mí? No tiene sentido. Pero te hago esas preguntas porque efectivamente uno puede por ahí percibir la personalidad, la mentalidad, la visión de cada candidato. Pero tú mencionabas algo que es del país. ¿Cuántas provincias conoces de las 24? Bueno, conozco casi todas, he trabajado. ¿Cuál te falta por conocer? ¿Cuál me falta? Yo creo que un poco más el oriente, ¿sabes? El oriente creo que me falta, sí, un poco más la Amazonía. Pero de ahí, mira, yo he trabajado en proyectos, yo soy lojano. Sí, ya vamos a hablar de la localidad también. He trabajado en proyectos en Loja, en Azuay, en El Oro, en Guayaquil, viví 2 años, en Pichincha. Acá en Quito llevo viviendo desde el 2015 exactamente, he estado en Ibarra, en Manabí he estado en todo el sector de Paján, 24 de Mayo, Olmedo, Bellavista, desarrollando proyectos sociales de conectividad, porque yo soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, y he trabajado en proyectos sociales donde hemos llevado internet a escuelas que han estado realmente olvidadas, 177 escuelas, yo les he brindado conectividad en todo ese sector de Manabí que te decía, Paján, Olmedo, 24 de Mayo, Bellavista, Jipijapa. He estado trabajando muy de cerca en Manabí y no te imaginas cómo amo a Manabí, me encanta Manabí, he vivido 2 años ahí en Manabí. Así que tengo muchísimos amigos y muchísimas personas que me conocen. Pero para ser presidente de la República no basta con hacer una campaña, sino que para ganar una elección hace falta dinero, equipo, estructura, contactos. ¿Crees que tienes las condiciones en esa línea, digo, en el del aparataje que implica hacer una campaña electoral para desarrollar y competir sobre todo con fuerzas políticas que ya tienen una larga tradición y tienen un aparato político? Mira, Orlando, y es algo, yo soy un experto en expertos, Orlando. Y es por eso que he logrado unir a 2 equipos importantísimos. Somos ya en este momento una coalición de personas y no de partidos, porque actualmente está como candidata a vicepresidenta de la República mi fórmula, mi binomio, que es Cristina Reyes. Lo tengo a Yacu Pérez de primer asambleísta, así que más que decir que sí lo puedo y que sí lo tengo, ya lo estoy demostrando que lo tengo. Tengo el equipo para hacerlo, tengo la capacidad para unir muchas corrientes que, aunque piensen diferente, están comprometidos por el Ecuador. Pero no es lo mismo competir desde esos espacios que con aparatos políticos, digamos, no que sean ni buenos ni malos, sino que tienen tradición. Por ejemplo, para hacer el control electoral se necesita 42,000 personas. ¿De dónde van a sacar esas 42,000? Bueno, tenemos las bases, por eso justamente el tercer asambleísta nacional es Gerson Almeida, ex candidato a la presidencia de la República. Él representa al grupo de evangélicos, ellos nos van a apoyar para el control electoral. Y hemos levantado esa base, son 50,000 voluntarios que tenemos para eso. Y también la otra parte que normalmente se analiza en comunicación política y sobre todo en ciencia política es algo que normalmente se dice así: donde está la plata, está la política. ¿Dónde está la plata de ustedes? ¿En qué sentido podría ser? Los recursos. Bueno, la mayor parte, si hablas del financiamiento, la mayor parte del financiamiento de esta campaña la he hecho con mi plata. Tengo ya equipos y personas que me están apoyando porque han visto que existe un potencial en esta candidatura.
ya el simple hecho de que se haya unido Cristina y Yacu es porque existe ya la parte política o el sector político está confiando en este proyecto político, que no es algo que yo lo vengo a hacer como algo transaccional y que sea eventual o para correr en estas elecciones, sino que yo estoy pensando en un proyecto político a largo plazo, pensar en las seccionales de aquí a 2 años y medio. Entonces, ese proyecto político, y cuando abanderas una causa, y cuando enamoras con una causa, que es lo que nosotros tenemos, justamente la gente se comienza a adherir y te comienza a apoyar. Claro. Pero Juan Iván, ¿qué piensas, qué sientes, cómo valoras cuando ves las encuestas y te dicen que no tienes ni el 1%? Bueno, pues que las encuestas y la votación no es este domingo. Pues. O sea, no son... Sí, pero es no un medidor, tampoco nos y está bien que sean así, porque es la realidad. Yo vengo del mundo privado, Orlando, yo nunca he estado inmerso en la política, y es normal que la gente no me conozca, porque el voto es un tema de confianza. Tú votas por alguien que conoces. En este momento a mí nadie me conoce, por el momento, pero me van a conocer porque voy a pasar a segunda vuelta. ¿Y qué vas a hacer para que te hagan conocer? ¿Vas a hacer TikTok? ¿Vas a bailar en una tarima? ¿Qué vas a hacer? Porque te digo esto no en plan de fastidio ni broma, sino que efectivamente algunos creen que hacerse conocer es hacer escándalo. Mira, existen ya diferentes estrategias comunicacionales que nosotros estamos manejando. Tenemos una empresa que se encarga justamente de eso. Así que haremos todo lo que sea necesario para que la gente me conozca, Orlando, pero siempre que conozcan que tenemos un proyecto político serio, que es un proyecto político bonito, que estamos lejos del odio, de la polarización, del resentimiento, de la persecución, y lo que queremos hacer es un cambio transformador, un cambio de 180 grados del Ecuador, y con eso puedo yo invitar a los jóvenes que en este momento no quieren involucrarse en la política, que vengan, que se unan, que pueden tener un referente, que quiere involucrarse en la política y que no le hagan ese feo o ese asco, que no le tengan miedo a la política, porque la política al final del día no es nada más que el arte de servir a la ciudadanía. Claro. Pues buena parte de hacerte conocer es estar en esta entrevista, que la ve bastante gente, así que está bastante bien, eso está bien. Una parte que sí me interesa es saber hasta dónde la conformación de tu equipo, tu idea va a ser trasladada a productos comunicacionales, por dónde va, qué estilo quieres imponer en tu campaña, hasta dónde esto de alguna manera ya está trabajado. ¿Cómo ves ese aspecto? Mira, es que hay que hacer hay que pulir con lo que tenemos que hacer. Yo soy una persona joven, entonces no me puedo poner en un papel de ponerme a hacer o en un papel de una persona mayor de edad, ¿no? O sea, tengo que tener mi estilo, yo tengo mi estilo, soy una persona muy alegre, muy jovial, que le gusta la política, que le gusta los deportes, que le gusta la tecnología, que le gusta conversar con los jóvenes. Entonces por ahí tiene que ser enmarcada la estrategia política. Pero cuando tú hablas de la juventud, tenemos un presidente de 37, 38 años, si no me equivoco, creo que está en 36 nada más. Y no necesariamente es un valor para decir que efectivamente la juventud le da un plus para ser presidente. Bueno, ha sido una decepción para los jóvenes, obviamente, porque el joven por lo general busca en quién proyectarse. Y en su momento vieron en el mandatario Noboa a alguien, un aspiracional. Yo no considero que toda la parte política tiene que ser manejado por jóvenes. Es importante la experiencia. Mira, yo recuerdo algo muy importante que pasó con mi papá. Mi papá fue en su momento fiscal provincial de Loja durante muchísimos años. Y hubo una satanización por la gente adulta que a la final mi papá lo sacaron, lo jubilaron y comenzaron a llegar jóvenes y hubo luego una tendencia hacia la baja en el nivel en la justicia. Yo creo que los jóvenes fiscal, otros son vitalicios, algunos cosas son vitalicios. Solo para terminar la idea, yo creo que la juventud y la experiencia hacen la excelencia. Claro que sí. Bueno, te quería preguntar esto porque efectivamente hay un problema, es decir, tenemos un presidente joven, no resuelve todos los problemas. Pero antes, no me quiero dejar de olvidar de la pregunta, ¿votaste por Nadine Noboa o no? No, yo no voté, no me presenté a las elecciones. No, sí estuve aquí, pero no me presenté a las elecciones porque fueron unas elecciones un poco, o sea, fueron rápidas y yo tenía muchísimas reuniones de trabajo con mi empresa, así que no viajé a Loja porque estoy empadrinado en Loja. No llegaste a Loja, ya. Claro, así es. Ahora, en función de eso que te acabo de mencionar, la posibilidad de llegar a la presidencia en un país que está atravesado por una crisis económica,
por una crisis de inseguridad, un éxodo migratorio y además con muchos problemas de orden administrativo e institucional, ¿no te asusta, no te plantea que eso es demasiado fuerte como para plantearte un reto que te puede hundir políticamente? Si es que gobiernas 2 o 3 meses te van a saltar todos los poderes fácticos. Como te dije, Orlando, al inicio, soy una persona, un emprendedor. Esto yo lo veo como un reto. Lo veo justamente como algo que es difícil, sí. Pero rodeándose del equipo necesario lo podemos hacer. Yo no soy una persona que creo que yo tengo la última palabra. Yo soy una persona que me dejo asesorar y que confío que cuando existe una persona de mayor capacidad, que conoce más sobre un tema, lo voy a escuchar. Por eso te digo, yo soy un experto en expertos, soy un experto en armar equipo, y con el equipo adecuado podemos justamente resolver los problemas del país. ¿Y cuáles son tus referentes políticos? ¿En quién piensas cuando piensas en la política? ¿En quién piensas cuando estudias la política? Mira, a mí me encanta muchísimo Pepe Mujica. De hecho, tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo vivía en Montevideo. Viví 2 años en Montevideo, y en esa época logré generar una cierta amistad con el expresidente Mujica, hasta cuando ya salió del poder y fue reemplazado por Tabaré Vázquez. En su momento yo vivía en Montevideo en esa época. Así que lo veo a Pepe Mujica como esa persona desprendida, con su vocación al servicio, y en él básicamente me inspiro. Pero está viejito. Estaba viejito cuando llegó al poder. Por supuesto, estaba viejo, después de tantos años que estuvo encarcelado, pues tiene una vida, 19 años que estuvo encarcelado, Pepe Mujica. 13 sin... Claro, sí. Él estuvo al final del día, estuvo 19 años. Sí, con todas las otras prisiones por ser guerrillero del Tucumaro, claro. Y eso como dijo en su discurso de la ONU, porque lo atraparon, porque le faltó fuerza para correr. Porque estaba herido además. Porque estaba herido, sí, así es. He conversado con él y sé muy bien de su historia, pero siendo Pepe Mujica de izquierda, ¿te inclinas por la izquierda? No necesariamente. Yo he decidido, he tomado una decisión de no enmarcarme en ideologías políticas, porque, por ejemplo, y te voy a decir un ejemplo, si es que Maduro es de izquierda, yo no me identifico con Maduro. Y si Milei es de derecha, yo no me identifico con Milei. Aquí lo que el Ecuador necesita son propuestas más claras, dejar de estar pensando en ideologías, elevar la conversación y la discusión a otros niveles, olvidarnos de los sismos, que del novoísmo, que del correísmo. Tenemos que volver a forjar nuestro futuro. Del pasado tenemos que aprender de muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿de quién en el Ecuador del pasado piensas para eso? Pues bueno, está Isidro Ayora Cueva, familiar mío inclusive. Entonces, todo lo que hizo a nivel de la seguridad social Isidro Ayora Cueva, el mismo Eloy Alfaro, o sea, existen muchísimos referentes. Eloy Alfaro, Isidro Ayora, y del presidente Siglo con ninguno. ¿Y con cuál? Del presidente Siglo. Con todos los presidentes hay que rescatar lo bueno que hicieron y justamente aprender de los errores. Y en calidad de técnico, cuando estabas en Montevideo, ¿cuál es la mayor anécdota que tienes con respecto a tu gestión en Montevideo? Tomando en cuenta además que es un país, voy a decirlo en el mejor sentido de la palabra, ya avejentado, digamos, son personas de la tercera edad las que más pesan en la gestión, en la vida cotidiana. Uno camina por las calles de Montevideo y ve más personas mayores que jóvenes. ¿Cuál es de ahí tu vivencia, tu experiencia más? Aunque no lo creas, tuve una relación muy bonita con el expresidente Pepe Mujica. Yo en ese momento, cuando estaba en Uruguay, yo era country manager de una empresa italiana, tenía su representación en Europa, y estaba yo dirigiendo un proyecto de despliegue de televisión digital en todo el Uruguay, en las 13 departamentos de la República Oriental de Uruguay. Y en la entrega de este proyecto, de unos transmisores de televisión, compartimos tarima con el presidente Mujica, porque él era el presidente en su momento de Uruguay, y él pensó que yo era un técnico de él. Porque de su equipo, claro, que era un técnico de la presidencia, y muchas veces él me llamaba para que le vaya a arreglar la computadora. entonces yo estaba trabajando y de repente... Casi ni usa computadora siquiera. Sí, y justamente, y yo de repente estaba trabajando en mi oficina y me llegaba una llamada que decía presidente Mujica. Entonces, aló, muchacho, se me dañó el ordenador, vení. Entonces me tocaba salir de la oficina, cruzarme la Plaza Artigas, sí, porque se lo di, cruzarme la Plaza Artigas y entrar al Palacio de la Presidencia, y bueno, y resulta que estaba mal conectado el mouse, o cosas sencillas, y me quedaba conversando en su momento. Él nunca supo cómo me llamaba. Sí, él siempre me decía o muchacho
o ecuatoriano. Nada más. El ecuatoriano me decía. Yeah. Y esa creo que fue la anécdota más bonita que he tenido, inclusive en mi vida, porque son cosas que no, yo no creo que se van a volver a repetir. Pero ¿por qué no definirse ideológicamente cuando es lo que es un ser humano? O sea, un ser humano tiene unas ideas, es más inclinado hacia un lado, hacia el otro, porque digamos que esta diferenciación entre izquierda y derecha es como que se ha estigmatizado, pero efectivamente la izquierda tiene sus valores, la derecha tiene los suyos, pero de una u otra manera para alguien hay una definición en medio o hay una definición sobre la vida, sobre la realidad, sobre la religiosidad, la espiritualidad, siempre habrá eso. Yo tengo mis propias definiciones. Ajá. Por ejemplo. Y por ejemplo está Cristina y está Yacu. Si podemos a los dos, tú los defines de derecha o de izquierda, yo creo que sería en el centro. Y en esta lógica, ¿por qué no participaste de una alianza? Por ejemplo, estaba proponiéndose la alianza de izquierda. ¿Por qué no una alianza? ¿Por qué el movimiento Amigos solamente se estructura de esta manera y no suma a otros grupos? Sí hemos tenido alianzas, de hecho tenemos alianzas a nivel provincial. Ajá. Con diferentes partidos Pero hablo de políticos. de la presidencial. Porque cuando se anunció las alianzas de la izquierda, yo todavía no estaba inscrito, Orlando. Ya. Entonces era infructuoso hacerlo. Claro. Pero no era por estigma siquiera de la izquierda o de la derecha. No, mira, Orlando, en ese sentido yo soy una persona que genera mucha unión, que genera mucha cohesión, que genera mucha coalición. Es por eso que está Cristina y Yacu. Soy una persona de diálogo, soy una persona de hacer acuerdos, de hacer pactos siempre sobre la mesa, de una manera transparente, mientras que mantengamos los mismos principios, los mismos valores y el mismo compromiso, todos los pactos con cualquiera de las tendencias. ¿Cuáles son los dos pilares fundamentales de tus valores políticos? De mis valores políticos, bueno, primero la transparencia, la capacidad, y permíteme poner uno más, la firmeza, capacidad, firmeza y honradez. Esos son mis valores y son los ejes principales de la marca de Juan Iván y de la marca de campaña y del plan de gobierno. ¿Y qué te identifica como lojano? ¿Qué te hace lojano de verdad, que transmitas lo que significa ser lojano? Bueno, ahorita te voy a decir que... Los ahoritas son claves, sí. Bueno, pero qué más lojano que mi apellido, soy Cueva Vivanco. Sí. Más lojano que eso es el repe, no hay nada más lojano que eso. Pero, ¿qué haces como lojano, por ejemplo? No, pues ¿Qué te diferencia del quiteño, del guayaco, del riobambeño, del cuencano? Mira, es que a la final yo no creo que tengamos muchas diferencias entre los ecuatorianos, ¿no? Loja es una ciudad muy linda. Bellísima, muy linda, sí. Una ciudad muy culta, donde ha producido muchísima gente muy emblemática. Entonces, mira, lo único malo de Loja es que es una ciudad un poco expulsora, que expulsa talentos, no existe la oportunidad, y es porque ha habido mucha centralización entre Quito y Guayaquil. Si Loja tuviera las mismas oportunidades que lo tiene Quito, que lo tiene Guayaquil, no sería una ciudad expulsora y más bien generaría muchísimos talentos más y se quedarían en Loja. Pero, por ejemplo, en Loja se hizo un centro cultural muy bonito, hermoso, grande, y son los lojanos los que le rechazan. Entonces no se entiende bien que un gobierno, no importa quién haya sido, aunque en la práctica sí también es muy importante saber quién lo hizo, pero cuando se generan esas cosas, lo primero que hay es un rechazo porque lo hizo, en este caso concretamente, Rafael Correa. Tú me hablas de las artes vivas. De las artes vivas, No, sí. era un evento magnífico, espectacular, era una gran atracción turística. Mira que uno de los principales fuentes de inversión extranjera para que venga el dinero de afuera es el turismo. Así es. Y las artes vivas que se realizaban en el mes de noviembre dejaban muchísimos millones de dólares en Loja y eso servía justamente para poder dinamizar los comercios, los restaurantes, el turismo. Como te decía, yo soy un cervecero artesanal, tengo mi fábrica en la ciudad de Loja y cuando había las artes vivas, era lo más importante, lo que yo esperaba todo el año, era que lleguen las artes vivas, porque era donde yo podía disparar las ventas. Claro. Entonces era un dinamizador importante. Obviamente, la vendetta política hace que los proyectos emblemáticos o los proyectos importantes se los dejen atrás y no se los sigan ejecutando. Claro. ¿Y cuál es el pensador, el intelectual, el filósofo lojano que tú has leído, que piensas que se debe rescatar y que a lo mejor si ganas sería mejor rescatado de lo que ha sido hasta ahora? Bueno, comencemos por mi abuelo, Juan Iván Cueva, Ya. un gran escritor, tiene muchísimos cuentos, era una persona muy
era un catedrático, de hecho él daba clases en la Sorbona de París en el año 1900, sin mentirte, 1945, él era profesor de ahí, un gran catedrático. Entonces primero rescatemos a la familia. ¿Y Benjamín Carrión? Por supuesto, Benjamín Carrión, inclusive hay un teatro en honor, un teatro con honor el nombre de él. Claro. ¿Y cuál es la obra que rescatas y que recomendarías que lean de Benjamín Carrión? Bueno, Benjamín Carrión tiene muchísimas obras importantes, yo creo que deberían ser todas. Ahora, en función de todo esto que estamos conversando y digamos, hemos tocado los temas ya hasta de orden regional y geográfico, ¿crees que efectivamente en el Ecuador hace falta un liderazgo para que no se sienta esa bicentralidad primero, segundo el regionalismo y tercero que a Loja siempre se le ve como distante y lejano? ¿Qué hacer desde la política pública para eso? Mira, Orlando, y primero, qué importante que sería que un lojano pueda llegar a la presidencia de la República. Es una persona que no sería alguien que polarice las regiones. Yo también soy una persona, como te digo, de centro, no estaría polarizado ni en la izquierda ni en la derecha, soy una persona de consenso, soy una persona de cohesión. Entonces, somos la fórmula perfecta para poder llegar a esto, Orlando. Pero siendo así, hace falta política pública. ¿Y cuál sería la política pública? Y bueno, que existan las inversiones adecuadas en todas las provincias, que pueda haber una equidad en la distribución de los recursos, que no se concentre todo solamente en Quito y en Guayaquil, porque el Ecuador a la final son más que 2 provincias, somos 24 provincias, somos muchísimos ecuatorianos que vivimos fuera de Quito y de Guayaquil, que todas las provincias tengan la oportunidad de ese desarrollo económico, que tengan esa oportunidad de ese desarrollo industrial, que tengan la oportunidad del desarrollo turístico. Pero a ver, tú planteas eso como política pública, pero eso se hace con plata. Y la plata parecería que no está, digo, porque así está el país. ¿Cómo vas a canalizar los recursos que ahora se restringe para pagar la deuda, etcétera, 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 y se aplique una política pública de inversión, de atención y sobre todo de realización de obras y de obra pública para esos propósitos? A ver, partamos de algo esencial. En este momento el presupuesto general de inversión es de 1.580 millones de dólares, de los cuales no se ha ejecutado ni siquiera la mitad. La plata que se va en corrupción al año son de 7.000 millones de dólares. Entonces, si comenzamos a controlar... ¿De dónde sale ese dato de los 7.000 millones de dólares? Son información pública, Orlando, es información pública, existen estudios que hay. 7.000 millones de dólares en corrupción que se van al año en el Ecuador. Si lográramos controlar esos 7.000 millones de dólares, tuviéramos el dinero necesario para poder generar la inversión adecuada. Ahora, yo no quiero dejar de mencionar esto porque efectivamente buena parte de las propuestas giran alrededor de los mismos ejes, pero en el caso concreto de llegar a la presidencia de la República, ¿qué porcentaje del presupuesto del Estado va a ser de inversión pública? Pues, a ver, no se trata de qué porcentaje. En este momento, para cuando yo llegue, voy a tener un presupuesto prorrateado, que será aprobado ya en este año. ¿Es el presupuesto con el que estamos ahora? Exactamente. Entonces, no es que luego tendré que hacer las reformas adecuadas, pero para ese momento voy a tener alrededor de 1.600 millones de dólares. Hay que invertir en el Ecuador. Tenemos que inyectar dinero en la economía ecuatoriana. Yo sí creo que el Estado tiene que ser uno de los principales motores de la economía ecuatoriana, porque tenemos que reactivar la matriz productiva de alguna u otra forma, y eso lo hacemos casa adentro, que el Estado invierta para que la empresa privada pueda invertir y así podemos atraer inversión extranjera. Porque si no lo hacemos nosotros casa adentro, ¿qué estamos esperando que lo hagan los extranjeros? Te digo esto porque de lo que se ve desde el gobierno del señor Guillermo Lasso, por ejemplo, el sector petrolero, el sector energético está muy deprimido. El petróleo prácticamente no supera los 400.000 barriles diarios, lo cual implica un costo muy alto para el Ecuador, porque mientras están desarrollándose Ecopetrol, Pemex, hasta Guyana, tenemos a Venezuela por otro lado también como los grandes productores, nosotros en cambio estamos perdiendo. Perú se lleva buena parte también de la inversión en minería. ¿Qué hacer para que este sector energético, petrolero, etcétera, que ha sostenido la economía durante ya casi 40 o 50 años, sea el motor también de la economía? Es que tenemos que invertir en infraestructura.
No podemos permitir, tú decías 400.000 barriles diarios de petróleo, pero eso es solo Petroecuador. Claro. Si tú sumas el resto de concesiones, son 460.000 barriles diarios de petróleo. Pero ni llegamos pero no llegamos, pero el año pasado, en el gobierno del expresidente Lasso, estábamos en 510.000 barriles diarios de petróleo, ahora estamos en 460.000 barriles diarios. Existe una tendencia a la baja, tenemos que invertir en una mayor explotación, una mayor eficiencia en la explotación, siempre y cuando protejamos las fuentes de agua y las zonas sensibles. Tenemos que hacer un cambio en la matriz energética. Por ejemplo, mira esto que están haciendo ahora, el tema de las barcazas. 114 millones de dólares por 100 megavatios por 18 meses. Claro. Cuando yo soy ingeniero en electrónica, soy un experto en energías renovables, cuando con esos 114 millones de dólares tú puedes implementar un parque de energía solar de 100 megavatios por 35 años. Esa es la diferencia. Sí. Estamos hablando de un año y medio. 100 megavatios, yo te estoy hablando de 35 años, 100 megavatios con la misma plata. Así que tampoco no me digan que no hay plata. Plata hay. El tema es que están invirtiendo de una manera no eficiente. Claro. ¿Y qué piensas del Parque Yasuní, que por orden popular de una consulta se cierra y que otros dicen que se debería hacer una nueva consulta para poder explotar el petróleo que nos da alrededor de 1.200 millones de dólares al año? Soy una persona de derecho, yo respeto el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en esa pregunta. Pero si es que se hace una nueva consulta planteando la posibilidad de explotar el Yasuní dentro de ciertas condiciones y límites, ¿apoyarías o no? El pueblo ecuatoriano se ha pronunciado con respecto a qué queremos hacer en el campo ITT, y yo soy una persona de derecho y me mantengo en eso. ¿Y cómo resolver entonces desde el Estado lo que dejamos de percibir del Yasuní? Hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Tenemos que buscar las nuevas fuentes de financiamiento, tenemos que pensar ya en un país post-petrolero, y eso lo hacemos con mayor eficiencia en el gasto. Ya te digo, mira, pensemos por un momento en la crisis energética de este momento. Tenemos un déficit energético de 1.000 megavatios, ¿no es cierto? Estamos contratando barcazas de 100 megavatios en 114 millones de dólares. Si es que nosotros con este concepto de eficiencia del mandatario Noboa extrapolamos al déficit, eso significaría que necesitaríamos alrededor de 1.140 millones de dólares para reducir el déficit energético por 18 meses. Pero con barcazas. Con barcazas, pero sin contar, Orlando, pero sin contar el costo del combustible, porque tú tienes que transportar combustible al barquito ese, para que lo prendan al diésel, y eso comience a generar energía, ¿sí? Es muchísimo más caro. Yo lo que te estoy diciendo es que con mayor eficiencia se puede reducir el déficit energético con energías renovables. Y así comenzamos a controlar la explotación petrolera, porque ya no vamos a necesitar ese diésel tenemos que repotenciar las refinerías de La Libertad, de Esmeraldas, de Chuchufindi, para sacar más derivados, porque el problema del Ecuador en el tema petrolero es que lo que nosotros procesamos es muchísimo menor de lo que estamos importando. ¿Y qué hacemos con las hidroeléctricas? Porque buena parte del problema que tenemos ahora es la falta de mantenimiento, el seguimiento a una política pública en el campo de la electricidad que venía arrastrándose no solamente desde Correa, que se concreta con Correa en bastantes obras, pero que en la práctica Lasso, Moreno han sido incapaces de sostener eso. Mira, Orlando, es una locura que no se haya dado el mantenimiento adecuado a los pilares fundamentales de la matriz energética del Ecuador. Que se haya descuidado eso es terrible. Los funcionarios públicos cometen delitos por dos razones, por acción y por omisión. Sí, así es. En este caso, la omisión en no generar el mantenimiento adecuado a las hidroeléctricas es gravísimo. Pero eso es plata del presupuesto. Sí, pero estamos pagándolo ahora, pues. Claro, Estamos pagándolo ahora. Hay cosas que tú tienes que priorizar. O sea, te gastas plata en publicidad y no te quieres gastar plata en dar mantenimiento a las hidroeléctricas. Es una locura. ¿Y terminarías la refinería del Pacífico? Pues cuando me siente en Carondelet, quiero ver cuál es el estado exactamente, ver si es que existe el presupuesto y tomar una decisión en ese momento. Tú mencionaste hace un momento que son 7.000 millones de dólares los que se pierden por corrupción. ¿Cómo controlar la corrupción? ¿Cómo hacer que un ministro o alguien de tu equipo no decline hacia ese lado y se vaya llevando la plata? Primero con el ejemplo.
y segundo, modernizando el Sistema Nacional de Contratación Pública. Soy especialista en inteligencia artificial, soy un hombre de tecnologías, y si es que implementamos todo un sistema automatizado, modernizado y automatizado de contratación pública que permita justamente lanzar las alertas cuando exista sobreprecios. Por decirte un ejemplo, si es que un hospital se está comprando paracetamol en 40 centavos, pero el Sistema Nacional Automatizado y Modernizado tiene dentro de sus bases de datos que el precio en tiempo real, no, en Fibeca está en 15 centavos el gramo de paracetamol, y que el laboratorio que genera o la industria farmacéutica que genera te cuesta 3 centavos, te venden en 3 centavos, entonces tienen que salir las alarmas necesarias, tienen que haber medidas persuasivas, disuasivas, ¿sí? Que puedan persuadir al funcionario público a que no cometa y que pueda disuadir al mismo funcionario público que no cometa actos de corrupción. Y eso lo haces con tecnología, porque toda una computadora, un sistema modernizado, automatizado, computacional, no lo puedes corromper. Claro. Pero además no funciona solo, alguien lo programa, alguien lo maneja además. Pero para eso existen ya ciertos algoritmos que te pueden marcar ya una tendencia en algo. No es que tú le puedes programar, oye, no, mira, pongamos la paracetamol en 40. No, y si es que tú comienzas a ver todo esto en el mercados internacionales, tú no puedes controlar eso. Claro. Ahora, el otro tema que también está latente es el tema de la inseguridad. Hay violencia en este país, hay narcotráfico, hay sicariato. ¿De qué manera resolver ese tema o cómo lo piensas y cómo lo vienes pensando? Porque efectivamente es muy grave, es muy difícil. La economía ecuatoriana está prácticamente invadida también del lavado de activos del narcotráfico y eso va a ser muy difícil cambiar en 4 años. Mira, yo te he hablado de 3 pilares fundamentales: capacidad, firmeza y honradez. Con firmeza. En este momento, aparte, y no te digo que no lo vayamos a hacer, sino que además de dotar de seguridad jurídica a los policías, de darles chalecos, de darles armamento, de darle un acompañamiento cuando ellos en el uso de deber de defensa al ciudadano tengan que neutralizar o eliminar una amenaza, tengan también el acompañamiento del gobierno para que puedan enfrentar todo el proceso judicial en las cortes, tengan el acompañamiento del Estado. Pero el problema está en el tejido social, Orlando. El problema está en que no existen las oportunidades necesarias para que esos jóvenes, para que esos adultos puedan progresar, puedan prosperar. No existe trabajo, existe una desesperación intensa dentro de la sociedad. Los niños están sufriendo tanto y para poder olvidarse de ese sufrimiento y de ese dolor porque sus familias están totalmente destruidas, consumen la H, Orlando. No podemos seguir permitiendo eso. Y si es que nosotros invertimos con inversión pública, comenzamos a dinamizar la economía, comenzamos a generar empleo, esos jóvenes, esos padres de familia que en ese momento están tomando decisiones erróneas, los podemos reinsertar en el mercado laboral, estaremos de una manera directa luchando contra la inseguridad. Pero no es el problema tampoco. Porque, porque es que no es algo, Orlando, no es algo que tú lo vas a resolver de la noche a la mañana. Sí, entiendo, por eso te digo que es difícil. Mira, difícil. Una amiga mía está haciendo una tesis de doctorado y ella, digamos, sintéticamente te lo va a plantear, dice que para que el narcotráfico, la narcopolítica exista, primero tiene que haber bancos, segundo, barcos, y tercero, un conglomerado empresarial que le genere todo eso. ¿Qué hacemos con los bancos? ¿Qué hacemos con los barcos? ¿Qué hacemos con las empresas que están muy bien porque están lavando mucha plata? ¿Qué hacemos? Vamos por partes. Bancos, abrir el mercado a bancos internacionales que vengan a competir aquí en el Ecuador. Tenemos que reforzar también al Banco del Pacífico nuevamente para que sea el ente quien marque el ritmo de la banca en el país. Barcos, tenemos que controlar las costas, tenemos que controlar las fronteras, porque es por donde entra y sale la droga. Y con respecto a las empresas que sirvan de algo, pues las instituciones... Los barcos, por ejemplo, te digo una cosa que es clave, hay 17 puertos privados.
que parecería que nadie mete mano ahí, y buena parte del narcotráfico no está saliendo por los puertos grandes, sino por los puertos privados. ¿Qué hacemos con eso? Pues bueno, que las instituciones públicas y las instituciones de control realmente controlen. Y ahí nosotros tenemos una gran ventaja, Orlando, es que nosotros no tenemos compromiso con nadie. No tengo yo ningún compromiso partidista, no tengo ningún compromiso con grupos privados. Eso me hace ser independiente y reverente a tomar las decisiones adecuadas por el Ecuador. Con esa voluntad política que se la puede dar una persona que no tiene compromisos con nadie, se pueden tomar las decisiones adecuadas. ¿Qué hacemos con la UAFE, que fue una entidad que de alguna u otra manera generó ciertos procesos para el control, pero sin presupuesto? El año 2023, si no me equivoco, terminaron con una ejecución presupuestaria que no superó el 5%. Es que tenemos que generar institucionalidad en el Estado. Tenemos que volver a darles esa institucionalidad y tenemos que darles el presupuesto adecuado a los organismos de control y regulación para que puedan actuar. La UAFE está totalmente desmantelada, Orlando. Tenemos que darle la fuerza necesaria, modernizarla para que pueda actuar y poder buscar y encontrar a estas empresas que están lavando dinero. ¿Qué hacemos entonces con los acuerdos, los tratados y todo lo que se ha hecho con Estados Unidos, con Israel? La canciller hace pocos días, estando en Israel, ha tenido contactos con el Mossad, que es el aparato de inteligencia israelita, que tiene todo el derecho de existir, pero también sabemos lo que implica llegar a acuerdos con la seguridad gringa y con la seguridad israelita. ¿Qué hacemos con eso? Porque desde el gobierno de Moreno estamos ahí y no han resuelto el problema. Bueno, porque no les has dado no se les ha abierto las puertas como se las tiene que abrir, no se les ha dado la información como se las tiene que dar. Eso ha sido básicamente show que han hecho los gobiernos pasados, y hay que tomar decisiones ya más responsables. O sea, si es que tú vas a pedir la colaboración a Estados Unidos o a Israel para que puedan intervenir, que te ayuden a luchar contra la delincuencia y el narcotráfico, tienes que darles todos los insumos, tienes que abrirles las puertas para que puedan actuar. Va a ser la única forma. ¿Qué hacemos con las cárceles? Entonces, privatizamos las cárceles para que no ocurran, por ejemplo, el asesinato de la directora de la cárcel de Guayaquil. ¿Qué hacemos con todo eso que es dramático? Hubo más de 12 masacres carcelarias, 11 si no me equivoco. Mira, hay un problema con el tema de las cárceles, y tiene que ver con las competencias. Cuando se disolvió el Ministerio de Justicia y se separó de ahí la SNAI y la Secretaría de Derechos Humanos, quedaron varias competencias en el aire. Por ejemplo, y te voy a decir una, la competencia de la implementación de los escáneres en la radio, ¿quién crees que la tiene? ¿El SNAI o la Secretaría de Derechos? La Secretaría de Derechos, cuando quien debería de tenerlo es el SNAI. Para tú hacer una compra de tecnología para las cárceles, lo tienes que hacer a través de la Secretaría de Derechos. Entonces, cuando lo debería hacer, la SNAI. Quienes tienen la competencia de la seguridad y de la operación y del control de los PPLs, de las cárceles del Ecuador. Entonces hay que reformar ciertas cosas e instrumentarlas jurídicamente de una manera adecuada para poder resolverlo. Ya que estamos hablando de otros países como Estados Unidos, como Israel, de llegar a la presidencia, ¿reanudarías las relaciones con México? Con México, sí. Pero es que México se ha pronunciado diciendo que la única forma es que el mandatario Noboa pida disculpas. Cuando yo llegue a la presidencia seré el presidente Cueva. Entonces no habría ningún problema en reactivar, sí, pero es que somos países hermanos, Orlando. O sea, reanudarías las relaciones con... Pero por supuesto, sin pensarlo dos veces. Y eso implica que se reconozca que se cometió un error y que además ahí hay un asilo político a Jorge Glass. Es que, a ver, Orlando, es que el tratado de bien es claro. Yo no tengo por qué estar diciendo si el tratado te dice qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Y con respecto al tema de Jorge Glass, se tendrá que la justicia pronunciar con eso. Yo no me voy a meter en las otras funciones del Estado. Pero lo que dice México es que en la condición de asilado político lo único que le correspondía al gobierno ecuatoriano es darle el salvoconducto y nada más. Es decir, esa sería una de las condiciones también para restablecer las relaciones. Bueno, eso no lo ha dicho el presidente, de esa forma no lo dijo. Él lo que más pidió es que el mandatario Noboa pida, porque ellos también reconocen su error con respecto al tema de Jorge Glass, pero lo que ellos pedían es que el mandatario Noboa pida disculpas, y en este caso será el presidente Cueva. Ya, pero ese es un tema que pasó a propósito de los países mencionados o de las relaciones internacionales. Pero quiero llegar al otro elemento que tiene que ver, más o menos la economía, hemos tocado el tema de la seguridad, y hay un tema que es fundamental, es la inversión social.
porque buena parte de lo que tú estás planteando, que es atención a los jóvenes, el empleo, la salud, la educación, pasa por inversión social. ¿Cuál será la política pública en caso de llegar a la presidencia en el tema de inversión social que en los últimos 6 años prácticamente ha sido nula? Mira, Orlando, es que no necesariamente existe un concepto totalmente errado en los últimos años con respecto a la inversión. Tú piensas en inversión en que tiene que darte un rédito económico, cuando el rédito tiene que ser también social. Así es, ajá. Porque tú puedes que no recibas dinero por una inversión que has hecho a nivel público, pero puede que los ciudadanos estén recibiendo más beneficios de mejor calidad. Eso es lo que tiene que hacer un Estado. Si no solamente pensar en cuántos dólares voy a generar por los dólares que he invertido, claro, sino cuáles van a ser los beneficios no sociales. Es un problema de contabilidad. Exactamente, Claro, no, sino cuáles van a ser los beneficios sociales que va a tener los ciudadanos. Ya, pero eso implica, por ejemplo, que se invierta en desarrollo educativo, en becas, en hospitales, en sumar más médicos, enfermeras, técnicos en los hospitales públicos, y eso cuesta. Pero es que es mejoramiento y está dentro de mi plan de trabajo, que antes se llamaba plan de gobierno, ahora le han puesto plan de trabajo para cambiarle no sé qué. Pues, se han vuelto creativos ahora. Sí. Bueno, en el plan de gobierno justamente está la modernización de los sistemas de educación y de salud, el mejoramiento de los servicios, y para eso se necesita inversión. Entonces, si estás en ese plan, reactivarías las 4 universidades principales que se desarrollaron en el gobierno de Correa Yacha, la Universidad de las Artes, la de Biología en Amazonía y la de Educación No en Callar. necesariamente las 4, Orlando, lo que sí te puedo garantizar que va a haber inversión para las universidades. Hay que hacer un análisis un poco más consciente, más responsable sobre la reactivación de las 4. No creo que sería importante ni tampoco necesario que me pronuncie sobre esas 4 universidades en específico, porque no las conozco en detalle como tú me estás mencionando. ¿Y de las otras, quiero ser responsable. las de tercer nivel? Por supuesto, inversión en las universidades públicas. Porque buena parte también del éxodo de lojanos es que no tenían las mejores universidades en Loja y tenían que ir a estudiar en Guayaquil o en Cuenca o en Quito, y eso también producía eso que tú criticas. Es uno de los factores, pero en realidad Loja es una ciudad universitaria, donde la educación inclusive podría ser mejor que la educación de las grandes ciudades. Claro. El problema es que luego no habían oportunidades para poder trabajar. Pero entonces en el tema de inversión social también hay otro factor que está ahí, es el tema del campo, de lo rural, de que la gente no salga del campo, que se vaya a la ciudad, porque efectivamente eso contrae incluso la mano de obra, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con el campo ecuatoriano? Provincias como Manabí, provincias amazónicas, por ejemplo, la provincia de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, son sustentadas fundamentalmente por la gestión que se hace económicamente en el campo agrícola. Es que tenemos que invertir en el campo, en la agroindustria, desde la semilla, la nutrición del suelo, la siembra, la cosecha, la poscosecha, el almacenamiento, la distribución y la comercialización. En toda la cadena comercial que implica el campo, tiene que el Estado acompañar, porque son sectores que son vulnerables, Orlando. Pero a ver, Juan Iván, yo te escucho a ti y podría estar escuchando a cualquier candidato decir exactamente lo mismo. El problema es cómo se va a hacer eso. Porque he escuchado en esta narrativa a algunos candidatos que hay que apoyar, que hay que invertir. El problema es que lo dicen en campaña y cuando llegan hay otros compromisos o efectivamente no hacen lo que dicen en la campaña. Claro, como también nos prometieron que no iban a subir el IVA, que nos iban a eliminar los subsidios. La diferencia, Orlando, es que yo no tengo, como te dije, yo no tengo compromisos con absolutamente ningún partido político ni con ninguna fuerza política. Lo que estoy diciendo son propuestas que son reales, que te lo van a decir todos, pero la diferencia es en la voluntad política de quien lo dice. Porque yo no me debo a ningún partido político, no me debo a ningún grupo de poder. Un año después, cuando ya ganes la presidencia, volvemos acá a hablar, lo tendremos que verificar. Entonces. Por supuesto. Ya, no quiero dejar de pasar porque si no se nos va el tiempo. Parte de la inversión social tiene que ver también, por ejemplo, con el deporte. Tú eres deportista, eres amante del running, etcétera, etcétera.
¿Cómo apoyar a estos deportistas que, por ejemplo, van a enfrentarse en las próximas Olimpiadas pensando quizás que pueden repetir la experiencia de París, que a pesar de haber ganado más medallas, no fueron lo suficientemente atendidos por el Estado para ganar más medallas? Has hecho bien la tarea. Pocas personas saben que me encanta correr. Sí, Bueno, ¿cuánto haces en 10 kilómetros? A ver. En 10 kilómetros, Sí. En mis mejores tiempos me hacía 50 minutos. Ya. En mis mejores tiempos. ¿Y Ahora ahora? estoy en 1 hora 5, voy a 6.1 minutos por kilómetro. Ya. Más o menos. Estoy andando un poquito Flojo. lento. Pues, ¿no? ¿Y en la 15K cuánto hiciste? A ver, la 15K hice 1 hora 30, ha sido mi mejor casi tiempo, igual 1 que hora yo. 30. Sí, y Sí, he que estado, sí, que están los compañeros que he también estado, corrieron. he estado en medias maratones de 21 kilómetros, sí. en maratones de 42. Así que a mí me encanta. Ya. Pocas personas saben que corro. Pero está bien que es corras, que está tenemos, bien, sí. y justamente porque uno viene de ahí, porque sabe lo importante que es el deporte para la salud física, para la salud mental, para el desarrollo personal, inclusive para el desarrollo profesional, porque una mente sana y un cuerpo sano te hacen ser un mejor profesional. Y siendo presidente, ¿seguirías corriendo? Claro, pero espero que Con no. toda la escolta. Y en realidad siento y quisiera tener la misma libertad que la tengo ahora, ¿no? Ya. Y comenzar a marcar una diferencia con el resto de políticos, con el resto de presidentes, porque al final del día yo sí quiero ser una persona libre que pueda caminar por la calle. Va a ser difícil, Ya. no te digo que no, pero sí me gustaría ¿Estás eso. enamorado? ¿Ah? Enamorado de la vida. ¿Y de tu novia? Por supuesto, claro que sí. ¿Cómo se siente estar enamorado? ¿Qué es para ti estar enamorado? Bueno, estar enamorado significa estar comprometido Ya. con lo que haces, siempre mantener la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y ella no te dijo, no te metas en la política. No, más bien siempre me ha apoyado Sí. en toda locura en la que me he metido. Entonces es una locura eso. ¿Verdad? Esto. Pero entonces Sí. volvamos al tema deportivo. ¿Cómo vas a apoyar a los atletas que nos han hecho quedar tan bien en París, que se quejan? Dicen, sí, ganamos, pero por cuenta propia, nos fallaron en los pasajes, en el entrenamiento. ¿Qué hacer con Pero ellos, que son fíjate- una gran esperanza? Fíjate que el otro día yo estaba hablando con una gran amiga mía que es ajedrecista. Yo también me encanta jugar a ajedrez con Marta Fierro. ¿Ya? Y estábamos analizando todo los logros que han generado los deportistas actuales, pero esto no es un logro por el apoyo de estos gobiernos, sino es porque antes de todo esto, hace muchísimos años, hubo una inversión y se apoyaron muchísimo a los deportistas. Y con esa viada de esos programas que hubieron, ellos han logrado tener... Claro, tener porque el deporte olímpico no es de un año, 2 años. Claro. No es de 2 años, 3 años, sino que viene justamente un programa de muchísimos años, una preparación de muchísimos años, y lo que nosotros tenemos que hacer es dar ese apoyo, invertir, crear programas que generen nuevos campeones olímpicos. Y en esa lógica que te estoy planteando de la inversión pública, el tema del deporte es fundamental, pero también es cierto que el fútbol se lleva todo. ¿Qué hacer para que no sea el deporte dominante el fútbol y seamos más activos con otros deportes en los que nos ha ido bastante mejor que en el fútbol? Sí, no, primero eso sería una utopía y una locura ponerme a luchar contra las tendencias de mercado. ¿Hincha ¿no? de qué equipo eres? Barcelonista. Ay, Dios mío, empezamos el ¿Y tú de qué problema. eres? Del Nacional, como debe ser. No, yo soy de barcelonista. Muchos lojanos son barcelonistas. Yo soy más de Barcelona porque mi papá es de Melec. Ya. Y tenía que dar la contra, pues Claro. hermano, todo hijo le da la contra al papá, pues. Entonces, Y me decías que eras hinchas de Boca en Argentina. y cuando vivía en Buenos Aires era hincha de Boca ¿Y en Montevideo? Y en Montevideo El Nacional, Peñarol. No, estoy No. pensando en alguno que me agradaba, pero no, en realidad no, sabes que no, nunca tuve un equipo preferido ¿Por qué te en gusta Montevideo. Boca en Argentina? ¿Qué tiene Boca de particular? Oye, sabes que en realidad no lo sé, es como que un sentido que uno está Una conectado, pasión, sí. uno está conectado con ese equipo. Si no es que Claro. me guste algo en particular, sino que cuando me preguntaron y en Argentina qué equipo eres, de Boca, ¿por qué? Claro. Porque se parece seguramente a Barcelona, en la hinchada, en los Ya. colores, o sea, hay muchísimas cosas que, Claro, claro. no te hablo del azul y amarillo, sino en el colorido de la gente, ¿no? Claro, es una fanaticada, ¿no? De verdad. Por es una- supuesto. Y en el plano gastronómico, ¿qué prefieres comer, por ejemplo, los domingos? En los domingos.
arroz con huevo. Así. ¿Sabes cocinar? Claro, me encanta cocinar. ¿Sabes quemar el huevo frito? Mira, yo en Argentina, en Argentina era el asador oficial de mi grupo de amigos. Ah, sí. Entonces nos reuníamos y era por que una es difícil serlo, y era por una razón, por una razón porque era chiro, pues. Claro. Entonces el asador oficial, el asador oficial es el que no pone la vaca, no pone la cuota para comprar la carne o como dicen allá, la birra, la cerveza. Entonces no me quedaba más que yo ser el asador oficial y así me fui convirtiendo en el asador oficial. Ah, sí. Y por ser el asador oficial me comencé a enamorar de la cocina y cocinar y así me monté mi fábrica de cerveza, porque ser cervecero es cocinar. ¿Y qué pasó con la fábrica de cerveza? Porque me contaba que te fue muy bien y después, ¿qué pasó? Bueno, luego vino la pandemia. Claro, ahí se acabó la cerveza. No, de ninguna manera se ha acabado. O sea, obviamente no he llegado a recuperarme desde índices o las ventas prepandémicas. Me iba muy bien antes de la pandemia, pero la pandemia al final del día nos golpeó a todos. Claro. La manejaba ya la cervecería mi papá y mi cuñado, pero obviamente después de la pandemia todos salimos golpeados. Yo tenía un modelo de negocio que era totalmente diferente. Yo me encargaba de maquilar más que de vender directamente en bares o restaurantes, sino que maquilaba. Y cuando llegó la pandemia, pues todos los contratos que tenía de maquila, de marca blanca, me dijeron, flaco, oye, Juan Iván, mira, no tengo que vender, no produzcas este mes, no me produzcas el siguiente, no me produzcas el siguiente. Y a la final esos pequeños cerveceros que yo les hacía la cerveza, decidieron ya cerrar. Entonces perdí yo clientes. ¿Y cuál es tu récord en cervezas? ¿Cuántas cervezas has pegado de una? ¿De una? Sí, o sea, una noche, una tarde. Soy flojazo, aunque no lo creas. ¿Cuántas es el récord? Mira, yo con 4 cervezas... Ya te chumas. Ya estoy al otro lado, sí. Pero, ¿por qué la cerveza? ¿Por qué escogiste por la familia? ¿Por qué era un negocio familiar? ¿Por qué la cerveza? Primero, es la única bebida que tomo. No me gusta. ¿Y vino? Sí, poquito, pero te digo, si tú me das un whisky, vodka, ron, mezquila, tequila, lo que tú quieras, puedo estar con un vaso toda la noche y posiblemente en el mismo nivel sin haber probado nada. No me agrada mucho, pero la cerveza, me pones una cerveza y lo que sea. Y seguramente tú estás en el primer sorbo y yo estoy pidiendo la segunda. Me encanta, es un tema de gustos. ¿Y qué lee actualmente Juan Iván Cueva? ¿Qué es lo que tiene su mesa de noche que lee o no lees o lees en tablet? ¿Cómo es tu lectura? Leo bastante en realidad. Ahorita estoy leyendo un libro importante que me lo regaló un argentino que se llama Ganar es una decisión, Ángel Becasino. Y me estoy leyendo ese libro. ¿Es para las elecciones? ¿Ah? Para prepararte para las elecciones mejor. Algo por ahí, seguramente tú ya lo has de haber leído. No lo he leído, lo he visto, sé que estuvo ahí. Creo que el autor estuvo en la Feria de Guayaquil, si no me equivoco, puede estar equivocado, pero... Sí, bueno. estuvo hace poco aquí en Ecuador y tuvo la gentileza de regalarme un libro. ¿Y tú eres tecnológico? O sea, ¿tienes celular, computadora, usas Alexa, todo eso usas? Utilizo absolutamente todo, me encanta ¿Qué es lo primero que le pides a Alexa cuando llegas a la casa? Reproduce Spotify. ¿Pero qué de Spotify? Porque Spotify es todo. Es que ya tengo mi lista predeterminada y me encanta muchísimo el rap. Me encanta rapear, no soy malísimo rapeando, pero me encanta rapear y comenzar ahí mientras que me subo a la base, comienzo a improvisar y taca. Tienes esa playlist lista ahí. Claro, y me encanta por ahí tirarme un par de rimas, yo solito, subido en una base. Sí. Pero bueno, eso va a ser para la campaña. Para la campaña y me han de ver en la Carolina seguramente rapeando. Y de series, películas, ¿cuáles son las que te han impactado, que te las repites regularmente? Soy malazo para ver películas. Puedo estar cuando veo una película a los 15 primeros minutos ya me estoy durmiendo. ¿En serio? Y series solo he visto una serie que la vi durante 7 años que se llama How I Met Your Mother. ¿Cómo conocí a tu madre? Así es. Es la única serie que he visto completa. Y películas, he visto Corazón Valiente 9 veces. 9. 9, la única película que me agrada. ¿Y del cine ecuatoriano cuál recuerdas o mantienes como referencia del cine ecuatoriano? Uy, he visto creo que poquísimo, o sea, o por decir ninguna, claro. La próxima vez tienes que prepararte, revistas te caen con eso. Para cerrar, tengo solamente 2 preguntas que son claves. Si es que tú tienes la posibilidad de ganar las elecciones,
¿Cuál sería el primer decreto después del primero que normalmente se hace de posesión? ¿Cuál sería el primer decreto? El primer decreto obviamente va a ser el de posesión. Claro, el primero, el que acepto la presidencia, el segundo donde decretas al secretario jurídico, el tercero al secretario de la administración. No espero caer como Lazo el decreto número 4, el 004, el de la honradez y para que nunca lo cumplan. Pero sí llamar al Consejo de Seguridad Nacional y comenzar a tomar las medidas necesarias con respecto a seguridad, y al Consejo de Crisis Económica para tomar las medidas necesarias, inmediatas, pero eso también que se hizo necesita. Lazo, cuando se posesionó, el primero que se reunió fue el Consejo de Seguridad. Sí, pero bueno, y mira dónde terminó eso. Pero es que no está mal, o sea, no te digo, no por lo que se haya reunido no está mal. El tema es que no tuvo la voluntad política para poder tomar las decisiones. Y la otra pregunta es, ¿qué piensas de eso que ha planteado un sector político del país de convocar a una asamblea constituyente? ¿Es necesaria? ¿Podría ser la salida institucional para resolver los problemas institucionales de este país? No, yo no considero que una asamblea constituyente sea la solución. Eso de estar refundando el país cada 10 años, cada 15 años, me parece que es una locura, una pérdida de tiempo. Miremos a otros países que tienen una sola constitución por cientos de años y que les va muy bien. Lo importante aquí es poder reformar las leyes y la normativa y los reglamentos para que se vayan adecuando al dinamismo de un país. Es decir, ¿la Constitución de Montecristi se mantendría o habría una consulta para reformar algo? Por supuesto, a nivel laboral habría que reformar algunos artículos, pero hacer una constituyente me parece que es una pérdida de plata, una pérdida de tiempo, y lo importante es que podamos nosotros instrumentarlo a la realidad actual a través de las diferentes leyes, reglamentos y normativas. Mira, la Constitución de nosotros, el artículo 1 dice: el Ecuador es un país de derechos. Considero que es importante eso, y cumplir los 444 artículos es... ¿Te has leído toda la Constitución? Me la he leído a toda la Constitución. Y a propósito de esto, ¿estás de acuerdo con el aborto, que se legalice el aborto? Mira, no importa mucho mi posición con respecto al tema del aborto. Ya existe un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, y como soy una persona de derecho, respetaría esos pronunciamientos. ¿Y el matrimonio bisexual o homosexual? Igualitario, como te digo, Orlando, mira, no importa mucho mi forma de pensar en ese sentido. Soy una persona de derecho y me apegaría a los pronunciamientos que ha generado ya la Corte Constitucional. Ya. Y entonces ahora sí la última pregunta. ¿Y de perder las elecciones, qué vas a hacer al otro día? ¿De perder las elecciones? Sí. Bueno, descansar un poco, hermano. ¿Vas a seguir con la política? ¿No vas a seguir con la política? Tengo un proyecto político con el Movimiento Amigo. Ya tenemos un proyecto político. O sea, ¿vas a seguir? Por supuesto, y como te dije al inicio de la entrevista, no es algo transaccional que quiero solo para correr estas elecciones. En realidad quiero de alguna u otra forma incentivar que los jóvenes comiencen a meterse en la política, porque necesitamos un cambio generacional. Tiene que haber una nueva camada de jóvenes que en este momento ellos están totalmente alejados de la política, no quieren meterse, les da mucho miedo, y yo quiero ser ese referente para ellos, para que vean que cuando tengamos decisión, levantamos una causa y queremos hacer un cambio en el país, lo podemos hacer, porque a la final la política también no es nada más que la búsqueda del poder, y eso es lo que yo estoy haciendo. La búsqueda de la felicidad debería ser. En este caso yo estoy buscando, y no quiero ser hipócrita, Orlando, en ese sentido, yo estoy buscando el poder para poder solucionar los problemas del Ecuador, estoy buscando el poder para poder luchar contra la corrupción, buscando el poder para poder luchar contra la inseguridad, porque tenemos la capacidad, la firmeza y la honradez para hacerlo. Claro que sí. Nos veremos entonces en una próxima 15K y vamos a ver quién gana ahí. Ay, bueno, y el 25 de mayo te espero también en Palacio. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Orlando. Te agradezco Gracias muchísimo. a ustedes también por acompañarnos. Ha sido el primer candidato presidencial entrevistado en Otro Relato. Ustedes ya lo conocieron. Pueden hacer preguntas en los chats que están enviando. Y por supuesto también, en la próxima oportunidad conversaremos un poco más a fondo con su candidata a la vicepresidenta, una amiga muy reconocida también, Cristina Reyes. Así que atentos a la entrevista con Cristina Reyes. Ya hemos entrevistado a Juan Iván Cueva. Chao, chao.